Hola amigas y amigos. Hoy os voy a hablar, como siempre, de una receta sencilla y rápida. Me he basado en el típico flamenquín, aunque no está muy clara la receta original, ya que hay quien lo hace con filetes de lomo, con fiambre o con pechugas de pollo. En este vídeo, he querido proporcionaros una versión diferente, por lo que lo he bautizado rollitos de pollo con sobrasada y miel. Os aconsejo que veáis el vídeo hasta el final y os daré claves para realizar vuestras propias versiones. Eso sí, apoyadme dejando un like, comentario y suscribiéndose al canal. Gracias. Vamos a presentar los ingredientes de esta versión de rollitos o flamenquines, que podríamos llamar flamenquines de Mallorca. Necesitaremos un fiambre que sea ancho, sobrasada, el queso rallado que más os guste, miel, pan rallado y un huevo. Y vamos a comenzar por preparar el huevo. En un plato ancho y hondo, para que tengamos suficiente espacio para impregnar los rollitos, batiremos nuestro huevo y le agregaremos algo de sal. Preparemos ahora nuestro relleno. En un bol pondremos 2 o 3 cucharadas de sobrasada, según los rollitos que vayamos a hacer. La vamos a pasar un poco por el microondas para que sea más maleable. Le añadiremos nuestro queso, bastante cantidad para que suavice el sabor de la sobrasada. Mezclamos bien. Y por último, le agregamos la miel que consideremos necesaria. Eso va a gustos, según queramos notar los rollitos más o menos dulces. Comenzaremos a preparar nuestros rollitos. Aquí os aconsejo que busquéis un fiambre de pollo algo grueso o que os lo corten en la charcutería, ya que este que viene envasado es más delicado para tratarlo y se rompe fácilmente. Le agregamos el relleno, pero que no sea excesivo. Con la cantidad que veis en las imágenes, es suficiente. Los enrollamos y finalmente los pasamos por el huevo y el pan rallado, lo que se llama empanarlos. En este paso, como os digo, son muy delicados si habéis usado un fiambre demasiado fino. Otra solución podría ser poner doble fiambre, pero lo mejor es que os lo corten con mayor grueso. Pondremos ya nuestra sartén al fuego con una generosa cantidad de aceite, aunque tampoco es necesario sumergirlos en aceite. Una vez tenemos el aceite suficientemente caliente, podemos comenzar a meterlos en la sartén. Esperaremos a que cojan un poco de color para darles la vuelta. No es necesario que doren en exceso, ya que demasiado tiempo en calor nos puede provocar que el queso funda demasiado y se salga por los extremos. Algunos se me rompió un poco al intentar manejarlos con unas pinzas estrechas, por lo que os recomiendo mejor una espátula ancha para voltearlos.
Cuando estén, los iremos sacando a un plato con servilletas de papel para que absorba el exceso de aceite. Una vez todos hechos, podemos pasar a emplatar. Es aconsejable acompañarlos de alguna ensalada. En mi caso, le pusimos un poco de canónigos y aceitunas. Eso ayudará a limpiar el paladar y refrescarlo. ¿Tiene buena presencia? Como os dije al inicio, esta receta podría aceptar multitud de variantes. Os propongo como idea unos filetes de pechuga de pollo, rellenos de cebolla caramelizada y queso de cabra. ¿Os apetece? Si lo hacéis, espero que me comentéis en el próximo vídeo. Un saludo a todos.